Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 21. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a hablar de polinizadores, de su estado de conservación y medidas para mejorar justamente eso, su estado de conservación. Buenas, soy Juan María Arenas, jmarenas_eco en Twitter. Y bueno, ya sabéis que estoy también en www.jmarenas.com. Y esto es Oikos, un podcast, ya hemos dicho, sobre ciencia, ecología, restauración de ecosistemas, cambio global, asociado a mi web, restauraciondeecosistemas.com. Y allí pues tendréis las notas del programa, todo lo que vamos a hablar hoy. Lo vais a tener también recogido allí en restauraciondeecosistemas.com en el programa 21. Pero antes de entrar con el programa, que ya hemos dicho que vamos a hablar de polinizadores, y creo que va a ser un programa, bueno, en este va a ser un programa en el que voy a hablar yo solo. Ya sabéis que me gusta alternar programas con entrevistas, programas en los que hablo yo solo, y hemos tenido ahora varios con entrevistas, así que en este vuelvo a ser yo el que habla, siempre y cuando el constipado que tengo me lo permita. Así que si me ve la voz un poquito rara, pues ya sabéis por lo que es. Antes de entrar con el tema de los polinizadores, os voy a hablar que, bueno, en las próximas semanas vamos a tener publicidad en este podcast sobre un congreso, el primer congreso online en español para emprendedores que cuidan el medio ambiente. Las chicas que lo hacen, Mer y Rocío, le han puesto este nombre. Es un congreso donde han hecho un montón de entrevistas a un montón de emprendedores en diferentes etapas. De hecho, a mí me han entrevistado también en diferentes etapas de proyectos ya consolidados, a gente como yo que está empezando a mover algún proyecto. Y empieza el 1 de abril, son 5 días, del 1 al 5 de abril. Y bueno, simplemente es un congreso completamente gratuito, para ver las charlas completamente gratuito en esos días, y después si queréis acceder a las charlas, pues ahí sí que lleva algo de pago. Os voy a dejar el enlace, el congreso se llama Ecohéroes, y os voy a dejar el enlace en las notas del programa. Quien quieras conocer más este congreso, en mi otro podcast, en el de actualidad y empleo ambiental, hemos tenido a estas chicas, justo también esta semana, el lunes tuvimos a estas chicas, y nos hablaron largo y tendido del congreso. Estuvimos hablando un montón sobre emprendimiento, sobre, bueno, a quién han entrevistado, a quién no, y os voy a dejar la nota del programa. No las he traído a este programa porque es verdad que allí estuvimos hablando media hora casi, bueno, más, el programa estuvieron en todo el programa aportando mucho al programa, ya digo, de empleo y de actualidad ambiental, y no merecía la pena, yo creo, que tenerlas aquí, sino que desde aquí pues os invito a que escuchéis el programa de actualidad y de empleo ambiental, el del 11 de marzo, y ahí las vais a tener. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar a hablar de polinizadores. ¿Por qué? ¿Por qué entro a hablar de polinizadores? Bueno, porque una serie de investigadores, o 31 investigadores de la AET, la Asociación Española de Ecología Terrestre, ya sabéis, os hablo mucho de ella, han presentado un catálogo que se llama un decálogo, que es medidas para la conservación de la biodiversidad de los polinizadores silvestres en la península ibérica. Se llama así. ¿Y por qué? Bueno, lo primero porque España es un país de alta diversidad de polinizadores. Para hacernos una idea, pues hay más de 1.100 especies de abejas, 5.000 de mariposas, 7.500 de escarabajos florícolas, por dar 3 datos de 3 grupos que son muy polinizadores. Pero realmente no se conoce bien el estado de conservación que tienen, pero sí se sabe que los polinizadores están en declive. ¿Y por qué? ¿Por qué son tan importantes los polinizadores? Bueno, pues principalmente por los cultivos y por la alimentación. Ahora entraremos más en detalle. Cuando hablaban polinizadores, la gran mayoría de gente le viene a la mente la abeja doméstica. Bueno, sí es cierto que es una polinizadora, una especie de polinizadora, pero no es ni la única, ni mucho menos la mejor. Sí, es un potente polinizador, como todas las abejas, pero esta abeja doméstica, además, ahora veremos que puede generar problemas en el resto de polinizadores. Bueno, esto vamos a ir viéndolo poco a poco. Ya hemos dicho, son sobre 30 científicos, ¿no?, los que han hecho este documento, y al final del documento hacen un poquito el estado de los polinizadores en España, y al final del documento dan un decálogo de medidas para mejorar el estado de conservación de los polinizadores. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace falta este decálogo? Bueno, lo primero, porque hace falta conocer, ya hemos dicho, a los polinizadores ibéricos por seguridad alimentaria y medioambiental.
os voy a decir que el 90%, bueno, no, mejor dicho, el 90 de las 100 principales plantas cultivadas necesitan ser polinizadas por insectos. El 90 de las 100 principales especies de plantas cultivadas a nivel mundial. En España, el 70% de los cultivos necesitan ser polinizados por insectos. Según estos son datos del Ministerio de Medio Ambiente. Productos como las manzanas, las cerezas, las almendras, los tomates, el aceite de girasol, necesitan ser polinizados por insectos. De hecho, hay productos que pueden ser por viento, por insectos, ¿no? Pero siempre que son polinizados por insectos, la calidad de producto es mejor. Las fresas, los arándanos, las propias almendras, las manzanas, según este trabajo, sí, cuando estos están polinizados por insectos, tienen mejores productos que cuando no. Además, muchos nutrientes imprescindibles, minerales, vitaminas, antioxidantes, solo se obtienen de productos que han sido que han necesitado la polinización para llegar a dar fruto, ¿no? Con lo cual, pues ahí vemos la importancia alimentaria que tienen las plantas polinizadas por insectos. Otro punto de los que hablan es que a mayor diversidad de polinizadores hay mejor polinización. Ya hemos dicho que las abejas domésticas son polinizadores, bueno, lo hemos dicho y se sabe, ¿no?, que las abejas domésticas son polinizadores, pero solo es una especie. Y acabamos de decir que a mayor biodiversidad, mejor polinización. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, vamos a hablar tres puntos, ¿no?, que han englobado dentro de este punto de a mayor diversidad, mejor polinización. Por un lado, la complementariedad. Por ejemplo, los dípteros, moscas que pueden hacer polinización, pueden actuar muy bien en climas más fríos, alta altitud, alta latitud, a horas del día que hace más frío, estaciones más frías, ambientes más húmedos. Entonces, ¿por qué es importante tener mayor biodiversidad o mayor biodiversidad de polinizadores? ¿Por qué? Bueno, pues si las condiciones en un momento dado son duras, pues los dípteros, en cuanto a frío, los dípteros pueden hacer esa función que a lo mejor otros grupos polinizadores no pueden hacer. Más que ejemplos, los coleópteros tienen vuelos muy largos, de unos 10 metros entre visita y visita de flor. ¿Qué pasa si tenemos que polinizar flores que están a una distancia grande o lo bueno que es, ¿no?, el cambio genético entre árboles? Si un coleóptero hace desplazamiento de 10 metros de flor a flor y una mariposa la hace de 30 centímetros, pues es verdad que la polinización que puede hacer un coleóptero aporta muchas ventajas que no las aporta la polinización, por ejemplo, por mariposas. Otro ejemplo, los abejorros. Los abejorros lo mismo, actúan muy bien en climas adversos, como hemos dicho antes de los dípteros, lo mismo. Una mariposa a lo mejor no puede estar polinizando un día porque el clima es un poco duro, pero el abejorro sí. Otro, la diversidad de abejas en almendros y el viento. Os cuento este ejemplo que cuentan, ¿no?, estos investigadores, que en zonas, en los días de mucho viento, los almendros son muy difíciles de polinizar si solo tienes abejas melíferas. ¿Por qué? Porque las abejas melíferas, la abeja doméstica, vuela a una altura bastante considerable y si el día es muy ventoso no pueden volar. Por contra, las abejas solitarias, que son abejas silvestres, sí que vuelan más bajo del suelo, más cerquita del suelo, y esas sí son capaces de polinizar. Entonces, si el momento en el que los almendros hay que polinizarlos, tenemos estas abejas polinizando y el viento es muy grande, bueno, aunque la abeja doméstica no esté polinizando y tú pienses que te lo va a polinizar ella, pues tenemos estas abejas silvestres que sí te están haciendo esa polinización, con lo cual tenemos esta complementariedad. Si no tuviéramos alta diversidad de polinizadores, no tendríamos esta polinización en los días de viento. Otro punto, aparte de la complementariedad, es la contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno realiza una labor insustituible. Por ejemplo, las abejas domésticas no son tan buenas, ya hemos puesto el ejemplo de almendros, no son tan buenas para polinizar en cualquier situación, ¿no? Hay otras especies que son buenas polinizando en ciertas situaciones que las abejas domésticas no llegan, como ya hemos dicho, los almendros y los días ventosos. Entonces se sabe, ¿no?, que las abejas son peores de lo que se pensaba y también se sabe que las polinizadores salvajes son mejores de lo que se pensaba. Los últimos estudios de los últimos años demuestran eso, que las abejas salvajes son mejores de lo que se pensaba, ¿no?, que frente a las domésticas, que bueno, parece que no polinizan tan bien como se pensaba, que polinizan muy bien, pero hay momentos en los que no son capaces de polinizar, mientras que las abejas que son salvajes sí que son capaces.
Otro ejemplo de grupos contingentes son con las mariposas, los dípteros, los escarabajos, que siempre se han considerado polinizadores secundarios porque son menos eficientes polinizando que las abejas y los grupos de abejas y abejorros en sentido amplio, pero son menos eficaces, cierto, pero se ha descubierto que tienen muchas más visitas a las flores, con lo cual suplen el que son menos eficaces transportando polen con que visitan más las plantas. Entonces, lo mismo, tiene una labor insustituible porque hay momentos en los que a lo mejor hay poco polen y que unas especies te hagan muchas visitas, pues te viene mejor que una mariposa o una abeja te haga una visita, se cargue, porque no se va a cargar de polen, no hay mucho polen por las condiciones que sea. Entonces, tienen esa labor también que no pueden hacer la abeja y lo hacen estos polinizadores secundarios que tienen más peso del que se creía. Pero aparte de por la complementariedad y por la contingencia, es que hay polinizadores insustituibles. Pongo ejemplos. Plantas con alta especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Plantas que necesitan un insecto o una familia en concreta para polinizarse. Y si esa no está, no se polinizan. Ejemplos concretos. Los chirimoyos en Málaga y en Granada. Las chirimoyas solo se polinizan por coleópteros de las familias Nitidulidae. Si no están los nitidúlidos, no hay chirimoyas. El aguacate y el mango, lo mismo, solo los polinizan los sírfidos, la familia Syrphidae y la familia Tecnidae. Con lo cual, si no están esas dos familias, no hay aguacates y mangos. Hemos hablado de dos cultivos comerciales, chirimoya, aguacate, mango, de tres cultivos comerciales. Pero hay ejemplos de cultivos tradicionales de montaña que les pasa lo mismo. Son cultivos tradicionales de montaña que solo los puede polinizar unos grupos concretos de insectos, porque en alta montaña ya sabemos que los insectos, pues bueno, las condiciones son muy duras y solo unos grupos concretos de insectos los polinizan. Si desaparecen ellos, desaparecen estos cultivos tradicionales de zonas de montaña. Otro ejemplo más, las hormigas en climas muy duros. Ya volvemos a la alta montaña por el viento, por el frío y a los climas áridos. Ahí muchos insectos son incapaces de vivir bien. ¿Quién poliniza ahí? Las hormigas. Ahí son insustituibles. Si no tenemos hormigas, no hay polinización en las zonas áridas, en los climas áridos y en las zonas de alta montaña. Vale, ya hemos hablado de la importancia de los polinizadores y de la importancia de que haya mucha diversidad de polinizadores. Pues ahora vamos a ir al siguiente punto. ¿En qué estado de conservación están estos polinizadores? Bueno, pues están en un claro declive y vamos a dar, voy a dar tres o cuatro datos que dan los investigadores también en este artículo. Algunos de ellos, no todos, evidentemente. Hay estimas que dicen que el 40% de los polinizadores a nivel mundial van a desaparecer en las próximas décadas. Imaginaros el problema. En Europa, en el grupo de las abejas, el 9,2% están amenazadas y el 5,2% de las abejas, de la especie de abejas, están casi amenazadas. Pero lo que llama la atención es que en el 60%, el 57% de las especies no hay datos suficientes para saber si están o no amenazadas. Además, las especies que no hay datos son porque son más raras, son más difíciles de estudiar, con lo cual asumo que un porcentaje muy alto de las abejas en Europa, de las especies de abejas en Europa, están amenazadas. Con las mariposas estamos rondando casi el 20% de las especies amenazadas. Y además hay estudios que dicen que hay un 30%, han descendido de las mariposas un 30% desde 1990. Imaginaos el dato, 20% de especie amenazada y un 30% menos de mariposas en los últimos 30 años. Siguiendo con el grupo de las mariposas, vamos a un caso concreto en España. Se han estudiado 66 especies de mariposas desde el año 1990 y han desaparecido un 70% de los individuos de esas 66 especies. Imaginaos lo que es, un 60% menos de polinizadores desde 1990, en 30 años. Tampoco es que sea mucho tiempo. Vale. Y llegado a este punto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos este declive de polinizadores? Bueno, por diferentes puntos. Por un lado, los cambios en uso del suelo que reducen los recursos de los polinizadores, ¿no? La pérdida de hábitat, la fragmentación de hábitat y la degradación del hábitat natural, por agricultura, por ganadería, por urbanización, hacen que haya una reducción en el número de flores, en el número de zonas de anidamiento y en general en el microhábitat donde viven estos polinizadores. Entonces, si no hay flores de las que se alimentan y no hay zona donde anidar, no hay polinizadores. Un estudio en USA en zonas de hoja caduca, en bosques de hoja caduca, la transformación de estos bosques a zona urbana ha provocado la extinción local en 100 años del 50% de las abejas silvestres. O sea, el 50% han desaparecido en 100 años. Lo mismo, estamos en datos y un poquito menos que lo contaba antes de la mariposa, pero así
así de crudos son, el 50% de las abejas han desaparecido en estas zonas en 100 años. Otro problema es el uso de plaguicidas. Hay muchos plaguicidas que directamente las matan, eso está claro, y esos normalmente los que matan los plaguicidas que matan a los polinizadores se están controlando bastante, eso es cierto, ya no se usan como antaño, ¿vale? Pero hay otros plaguicidas que no las matan, por ejemplo el glifosato, por hablar de uno muy famoso, no mata a muchos polinizadores, pero sí hay estudios que dicen que interfiere con la flora intestinal de las abejas domésticas, que son las que se han estudiado, haciendo que enfermen muy fácilmente. Entonces no los matan directamente, pero hay muchos plaguicidas que no matan directamente, pero sí debilitan a los insectos y mueren por enfermedades, por infecciones secundarias o por otros temas. Entonces el uso de plaguicidas es un grave problema. Luego, enfermedades infecciosas emergentes. ¿Qué pasa? Que las abejas domésticas, o los abejorros domésticos, que también hay abejorros domésticos, tienen enfermedades por la forma de criarlas, por la forma de... al final no deja de ser un ganado, ¿no? Y ese ganado puede transmitir... Estas abejas están en el campo, están en contacto con otras abejas, les puede transmitir enfermedades. Y esto para los polinizadores silvestres pues es un problema, porque no los puedes tratar como se pueden tratar a las abejas domésticas. Y otro problema, hablando de estas abejas domésticas, otro problema que igual es curioso y que bueno va en contra un poco de Salvemos a las Abejas, es que instalar colmenas de abejas en algunas zonas puede ser muy peligroso, y hay datos, puede ser muy peligroso para la fauna de polinizadores silvestres. Pongo un ejemplo. En la zona de Garrigas se ha hecho un estudio en la que se han puesto colmenas de abejas domésticas, de la abeja melífera, y se ha visto cómo afectaba a los polinizadores salvajes, si los desplazaba o no. Vale, cuando hay mucho romero en flor, al principio de la floración es alta, no hay ningún problema, hay comida para todos. ¿Qué pasa cuando no hay flor para todos? Que la abeja doméstica desplaza a los otros polinizadores. Entonces, estamos yéndonos a sistemas donde hay el mismo número de polinizadores, más o menos, hay mucha abeja doméstica. Tú te pones a contar y dices, ¿cuántos polinizadores? No sé cuántos. Además, abejas, que son las mejores polinizadoras, ¿vale? Pero he desplazado otros polinizadores que ya hemos dicho antes. Igual no son tan efectivos. Mariposas, hormigas, coleópteros, igual no son tan efectivos, pero son súper importantes. Porque ya hemos dicho que hay zonas o hay plantas que solo pueden producir unos polinizadores concretos, y hay momentos en los que las abejas no son tan útiles como los dípteros, por ejemplo. Entonces es un problema gordo, ¿no? Que no podemos tamponer todo de especies manejadas, ¿no? Principalmente de abeja doméstica, de abeja melífera. Así que mucho cuidado cuando se pongan colmenas en algunas zonas. Y por último, el cambio climático. Ahí no hace falta que diga mucho, ¿no? Directamente afecta a los polinizadores al igual que a todos los grupos biológicos. Además afecta más a los menos comunes. Normalmente, por lo general, afecta más a los menos comunes, los que tienen menos capacidad para adaptarse. Pero indirectamente afecta también a las plantas de las que viven. Y si afecta a las plantas, pues afecta también, rompe las redes tróficas. Y a lo mejor una planta se desplaza altitudinalmente porque sí, pero el polinizador en concreto no se puede desplazar. Bueno, que el cambio climático puede estar rompiendo estas cadenas tróficas, estas relaciones tróficas, y producir graves problemas sobre los propios polinizadores. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com/contacto. Bueno, y llegado a este punto, ya hemos hablado de por qué son importantes los polinizadores, por qué tienen que haber diferente y mucha biodiversidad de polinizadores, hemos visto el estado de conservación, que ya hemos dicho que era malo, hemos visto las causas de por qué, algunas de las causas de por qué su estado de conservación es malo, y llegado a este punto, ¿no? Vamos al final, y yo creo que la pieza clave, ¿no? del manuscrito, bueno, el manuscrito del documento este que han presentado la AET, que es el decálogo de medidas para mejorar el estado de conservación de estos polinizadores. La primera medida que hablan es de conservar y restaurar el paisaje. Vale, en los cultivos, por ejemplo, romper monocultivos, añadir setos, añadir praderas, añadir bosques seminaturales. ¿Qué aportan? Bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Aportan flores, alimento, sitio donde vivir, y aparte aportan sitio donde nidificar, con lo cual entre los cultivos podemos tener perfectamente polinizadores. Entre los cultivos, no tiene que ser quitar cultivos, pero entre los cultivos se puede tener perfectamente. Voy a poner un ejemplo concreto. Unos almendros en Mallorca, un estudio con almendros en Mallorca.
En los almendros que había zonas naturales alrededor y flores entre los cultivos eran más productivos y más estables. O sea que tengas plantas y que tengas insectos y que tengas zonas naturales entre los almendros es favorable para los propios almendros. Con lo cual, bueno, no hay que tener el monte, como yo siempre digo, no hay que tener los cultivos como una patena en la que solo tengas almendros, ¿no? Hay beneficios de tener lo que los agricultores muchas veces llaman los campos sucios. Segundo punto, y muy relacionado con este, aumentar la disponibilidad de flores en el medio silvestre, áreas agrícolas y en ciudades. Es evidente, si queremos tener polinizadores, tenemos que tener flores de las que se alimenten. Ya sea en las ciudades, que bueno, hay muchos jardines, ¿no? Hay muchos parques que sí que tienen flores todo el año y hay polinizadores, pero en las zonas agrícolas es más complicado, ¿no? En muchas zonas hay que quitar cualquier resto de hierba que son malas hierbas, ¿no? Pues bueno, pues igual no son tan malas hierbas. Y voy a poner otro ejemplo concreto. Los arándanos. Han hecho un estudio, ¿no? Con arándanos con bandas de flores al lado o sin ellas. Y los arándanos que tienen alrededor bandas de flores son más productivos. Y además, importante esto, la ganancia la ganancia mayor producida por tener las flores es superior al coste de mantener esas bandas de flores. Con lo cual no solo es que sean más, o sea, son más productivos, ¿vale? Pero a lo mejor alguien te podría decir, vale, sí, pero es que me cuesta mucho más cogerlos o me cuesta mucho más. Pues no, los costes son inferiores a la ganancia que se produce. Con lo cual, entre los arándanos, ten bandas de flores. Siguiente punto, tercer punto. Maximizar la disponibilidad de recursos de nidificación y ovoposición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya hemos dicho, hay que tener flores para que se alimenten y hay que tener un sitio donde los animales vivan, donde hagan sus nidos y donde pongan sus huevos. Por ejemplo, las abejas solitarias les ponen los huevos en el suelo. Si tú tienes un suelo limpio donde la abeja no puede hacer nada porque hay solo piedras, pues entre tu cultivo no va a poder anidar ahí una abeja. Pero si tú dejas las hojas en el suelo, tienes zonas con hojas en el suelo donde sí puede anidar, pues vas a tener más abejas solitarias. Y ya hemos dicho, por ejemplo, en el caso de los almendros, en momentos de mucho viento, la abeja doméstica, aunque tenga cerca, no puede polinizar porque no puede volar. Y estas abejas solitarias serían las que te estarían polinizando el almendro. Con lo cual, tener hojas en algunas zonas, hojas en el suelo donde estas abejas puedan reproducirse, al final repercute en la calidad de tus almendros y sobre todo en la calidad cuando las condiciones son adversas. Si en el momento de polinización, en las semanas de polinización hay mucho viento, no hay quien polinice eso, si no están estas abejas solitarias que nidifican en el suelo. Otro ejemplo, los linderos. Mantener los linderos entre las zonas de cultivo. De hecho, yo ya hice un vídeo en el canal, uno de los primeros vídeos que subí al canal de YouTube de restauración de ecosistemas. Tenemos poquitos, os prometo que iré subiendo más vídeos. De hecho, voy a preparar bastantes con este tema, voy a subir más vídeos. Pero bueno, uno de los primeros que subí hablábamos de esto, ¿no? De mantener las lindes. En la nota del programa os dejaré este vídeo, hablaba de esto, de mantener las lindes. ¿Por qué? Porque es una zona donde se cobijan los polinizadores. De hecho, yo mi tesis la hice en restauración de carreteras y hablando de estos temas, ¿no? Siempre decía que los márgenes de las carreteras son donde están las especies, donde son zonas de linderos, ¿no? Donde hay muchísima vegetación natural y donde pueden ser refugio para polinizadores. Pues con más motivo aquí, ¿no? Entre las zonas de cultivo deja linderos donde las especies puedan reproducirse. Y ahora están muy de moda en las ciudades y en las zonas agrícolas, están muy de moda los hoteles para insectos, ¿no? Que son esas cajas, os pondré alguna foto también en la nota del programa. Son estas cajas grandes, estas casas grandes, así con forma de casa, con un montón de árboles, con un montón de tipos de agujeros distintos. Estos son hoteles para insectos que, bueno, que están muy bien, sí, vale, pero para mí, desde mi punto de vista, es algo urbano, es algo que queda bien como para educar a los niños, pero realmente lo que tienes que tener es en el campo. No creo que tenga mucho sentido plantar un hotel para insectos, y ahí voy a criticar un poquito, ¿no?, al propio trabajo. No creo que tenga mucho sentido plantar un hotel para insectos entre mis olivos o entre los olivos de mi abuelo. Pues no, ahí lo que tienes que hacer igual es dejar restos de madera, dejar árboles viejos donde puedan anidar algunos insectos que vivan que necesiten estos árboles, ¿no? Es para poner sus huevos. Y estos hoteles, bueno, están muy bien de manera formativa, ¿no? Para educar a los chiquillos, para educación ambiental, pero
no sé yo si son realmente útiles para grandes cultivos, y que igual sí, igual estoy equivocado, igual son súper útiles para tenerlos en grandes cultivos, pero lo más importante yo creo que en los grandes cultivos pues tener eso, ya hemos dicho, las lindes, el suelo disponible para que las abejas puedan anidar, y la vegetación y la madera, por ejemplo, muerta que pueda quedar ahí donde estas especies puedan reproducirse. Siguiente punto, el 4. Bueno, no usar plaguicidas, es evidente, pero no reducir los plaguicidas. Solo usarlos en los momentos en los que sean necesarios. Tienes una plaga que puede comprometer la producción de alimentos en un año concreto, en una zona, o puede arruinar la cosecha de un productor ese año y ir a pique. Pues no, ahí sí que hay que usar quizás plaguicidas, pero no de manera estándar, no siempre. Hay que tener claro que mantener los polinizadores es bueno, pero no solo los polinizadores, ¿no? Cuando usamos plaguicidas, al igual que está afectando a los polinizadores, también está afectando a los insectos que pueden estar controlando de plagas, con lo cual no solo por los depredadores, polinizadores, perdón, no debería usarse plaguicida de manera masiva y siempre. Y preventiva, no, usarlo solo cuando sea necesario. Pasa lo mismo con los antibióticos. Se usan antibióticos de manera preventiva y estamos generando en la ganadería muchos problemas de resistencia a antibióticos. Pues aquí no serían resistencia a plaguicidas, sino más bien que estamos acabando con nuestros polinizadores y en este caso también con los insectos que te pueden estar haciendo de control de plagas. Venga, vamos con el punto 5. Si este constipado que tengo me lo permite, que ya me estoy quedando casi sin voz. Es lo que tienes que hablar solo. El punto 5 es fomentar una agricultura sostenible. No estamos hablando de agricultura certificada ni nada, sino sostenible. Cambiar los monocultivos por zonas mucho más diversificadas, por motivos obvios. No solo por la polinización, sino también por el control de plagas. Dejar zonas de malas hierbas, lo que tradicionalmente se consideran malas hierbas, pues no, dejar estas zonas que no son malas hierbas, sirven para el refugio de polinizadores, sirven para que estos polinizadores tengan alimento el resto del año cuando no están polinizando nuestros cultivos. Y es importante, y esto os habla, ¿no? Y a mí también me parece muy importante, incluir estos temas en las certificaciones. Una certificación de, por ejemplo, de respeto a los polinizadores o de respeto a los insectos, que vaya más allá a la simple certificación de agricultura ecológica, que ya sabemos que al final no deja de ser intensiva, pero en ecológico, que es algo mejor, sí, pero hay otras prácticas quizás mucho más interesantes y que no están certificadas a día de hoy. Pero es verdad que esto requiere de políticas amplias y no depende de agricultores concretos. Así que aquí este fomento de agricultura sostenible pues a nivel europeo podría ser perfectamente, ¿no? Pues que se incluya en la PAC, por ejemplo, que se fomente este tipo de agricultura. Al igual que muchas veces se dice, ¿no?, que se incluya la agricultura ecológica, que se fomente más, pues yo más que el certificado ecológico, que al final, bueno, ya digo, no deja de ser un certificado que puede no ser muy, muy sostenible, sino que yo abogo no porque haya certificado de agricultura sostenible, no como serían esto de apoyo a los polinizadores o de respeto a los polinizadores. El punto 6. Realizar acciones de sensibilización y educación sobre los beneficios que los polinizadores silvestres proporcionan al ser humano y al medio ambiente. Pues sí, pues evidentemente, es evidente que hay que llegar a la sociedad y hay que decirle que los polinizadores son necesarios, son imprescindibles. Yo en este podcast estoy haciendo eso. Estoy diciendo, lo que pasa es que quizá quien me escuche este podcast pues lo tenga claro. Pero si lo estás escuchando y crees que puede aportar algo, aunque igual es largo, pero bueno, si crees que puede aportar algo, difúndelo, difunde este podcast, este en concreto, el episodio 21, en el que hablo de polinizadores. Hombre, si te gustan los demás, pues también los demás, pero este en concreto, difúndelo, porque igual son diferentes formatos de llegar a la gente, ¿no? En esto sí, es verdad que diferentes formas de llegar a la gente, igual a alguien no le llega una imagen, pero sí que le llega un podcast, porque lo está escuchando de fondo mientras que friega los platos, como me decían el otro día, te estoy escuchando mientras que estoy fregando los platos. Bueno, pues a lo mejor esa persona que me escucha fregando los platos dice, uy, pues igual no tenía yo tan claro este tema de los polinizadores. Mándaselo, como digo yo siempre, el ejemplo, ¿no? Mándaselo a tu amigo informático, ¿no? Para que puede estar un poquito sensibilizado, pero no puede, pues quizá no conozca todo lo que aportan, ¿no?, los insectos salvajes a la agricultura, ¿no?
y la importancia de mantenerlos y de conservarlos en buen estado. Así que las labores de sensibilización imprescindibles, y ya digo, yo con este podcast intento hacer eso, ¿no? Sensibilizar con este tema, en concreto con este tema, en otros pues con informar y divulgar y comunicar pues otros temas. Y hoy estamos con un tema pues yo considero más de divulgación. Siguiente punto, el 7, legislar la protección de las especies más sensibles. Evidente, si quieres conservar, pues lo primero es donde tengas problemas de conservación, pues legisla para proteger esas especies. Voy a poner un ejemplo. Una colmena, y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? En zonas degradadas, ya hemos dicho que si metes una colmena en una zona degradada con poco recurso de alimentación, y esto sería legislar que no metas ahí una colmena. ¿Por qué? Una colmena puede estar desplazando a 90.000 polinizadores salvajes, más o menos de media, ¿no? En una sola colmena, 90.000 polinizadores salvajes. Si estamos en una zona degradada en la que hay pocos polinizadores, no metas una colmena porque te estás cargando esa biodiversidad tan importante. Igual, en un momento dado, esa colmena sí es verdad que te mejora el cultivo que tengas cerca, porque te lo puede mejorar, las condiciones son buenas, te viene un año buenísimo, pum, perfecto. Ahora bien, amigo, ¿y si al año siguiente o a los 2 años, cuando has desplazado a esos 90.000 polinizadores salvajes, te viene un año frío en los que necesitas a los dípteros para polinizar? ¿O te viene un año ventoso en los que necesitas a estas abejas salvajes solitarias para polinizar? Bueno, pues eso es importante, ¿no? La legislación. Antes hablábamos de sensibilización y ahora de legislación. Pasa lo que siempre, ¿no? Sin las dos patas, normalmente la cosa no funciona. Siguiente punto, el 8. Bueno, no, en el 7, que se me quedaba una cosa aquí apuntada, que tengo aquí apuntado y se me quedaba un tema. La dispersión de parásitos. Lo mismo, hay que legislar para que no podamos o no se pueda meter o minimizar, ¿no? que estos parásitos que puedan tener las especies cultivadas, ya sean de abeja doméstica, de abeja melífera, como de algunos abejorros que se cultivan o que se crían, ¿no? Que como ganado, ¿no? Como me decía un amigo, yo soy ganadero, tengo abejas. Pues y que estos parásitos no vayan al medio a transmitírselos a estas abejorros salvajes que pueden estar, no tienen antibióticos, no tienen esos cuidados que pueden tener los salvajes, los domésticos. Entonces legislar para eso pues también es importante. Ahora sí, punto 8. Potenciar la coordinación de los trabajos de protección y de restauración. Evidentemente, o sea, si no tiene nada sentido, si todo no se hace en conjunto, todos los 7 puntos que hemos dicho anteriores, si no se hacen en conjunto, pues tienen menos sentido que si se hacen en conjunto. En este punto, el punto 8 lo que te está diciendo es eso, que todo lo anterior lo hagas de una manera coordinada y en conjunto. Punto número 9. Mejorar la educación ambiental impartida a los agricultores. También es importante. El punto 6 hablábamos de sensibilización y educación en general a la población. Y yo he dicho que este podcast es bueno para eso. En concreto, este programa de este podcast. Perdón. El punto 9 se marca un objetivo claro. Los agricultores, porque son los que viven de los polinizadores y los que tienen que entender que son imprescindibles tener polinizadores para tener cultivos más productivos, más estables, mejores cultivos. Además, la mayoría de cultivos a día de hoy que se consumen a día de hoy son polinizados por polinizadores, y que entiendan la importancia de los polinizadores salvajes, que no solo las abejas domésticas les sirven. Y aparte, una vez que lo entiendan, que sean capaces de decir, no, voy a dejar zonas entre mis cultivos, en las lindes, en estas zonas de piedras que no puedo sembrar nada, que es poco productiva, en estos bordes de los caminos, aquí tenemos cunetas, voy a dejar que ahí crezca la vegetación salvaje y que me sirva para atraer polinizadores, para que los polinizadores completen su ciclo vital, para que coman en los momentos en los que no hay cultivos y que después me ayuden a mis cultivos. Esto es importante, no solo que lo entienda toda la población, sino que haya campañas específicas con los agricultores. Y aquí os voy a poner un ejemplo, y ya casi que estamos acabando. Yo en octubre del año 2018, hace 6 meses, estuve en un congreso de restauración de zonas de zonas agrícolas, bueno, era de zonas rurales, restauración de zonas rurales, y la salida de campo estuvimos viendo diferentes zonas agrícolas. Era en La Mancha, era en Alcázar de San Juan. Ya digo, en este podcast ya os hablé de ese congreso bastante, hicimos tres programas sobre ello. Y me gustó mucho cuando fuimos a ver una finca con la FIRE, con José María Rey Benayas, bueno, y con todos los investigadores, ¿no? Pero era una de las fincas que ellos llevan, y con los técnicos de la FIRE,
con Fernando y con Miriam, y fuimos a ver esta finca y me encantó porque uno de los agricultores que estaba allí, que a mí mejor testimonio de todos, me pareció aquel, no era un científico hablando, como llevábamos escuchando días, no era un técnico de la administración hablando, como llevábamos escuchando todo el día, era un agricultor que se había convencido, un agricultor ya mayor, que se había convencido de la importancia de tener unos setos, de tener... Y este hombre, vamos, no creo, o sea, vamos, no creo, él lo decía, que él antes no era así, pero que le habían informado, se lo habían contado y él se había creído el proyecto de mantener setos vivos alrededor de los cultivos y era quien llevaba la conservación de estos setos vivos en estas fincas, en estos olivares que había allí, y la verdad que me gustó mucho, ¿no? Porque no era el científico, no era el propio José María Ribenayas hablándonos de esto, no eran los técnicos de la filera, el propio agricultor, toda la vida dedicado al campo y que ahora seguía dedicándose al campo, pero con otra visión totalmente distinta de la que tenía antes y de la cual ahora se la creía completamente esta visión. Hace 20 años ni de coña hablar de polinizadores, ni de setos vivos alrededor de los cultivos, ni de nada. Pues bueno, a mí me gustó mucho escuchar aquello, y eso fue porque se ha hecho un trabajo bien con ciertos agricultores, se ha hecho un buen trabajo con ciertos agricultores y entienden este problema y entienden cómo dar soluciones a estos problemas, ¿no?, de falta de polinizadores en el campo. Y por último, el punto número 10, no podía ser otro, siendo además un artículo hecho por investigadores, que es impulsar la investigación y el conocimiento sobre los polinizadores silvestres. Evidentemente, si no se conoce, no se investiga, no se pueden plantear medidas, no se puede saber en qué momento están los polinizadores, si hay declive, si no, si el glifosato le afecta a las abejas, si no, si se necesita investigación. Punto 10, investigación y conocimiento sobre polinizadores silvestres. Era evidente que este iba a ser el último punto, era evidente. Además, por quién ha hecho este trabajo, que son todos investigadores. Y ya hemos llegado al final. Al final pensaba yo que se me iba a quedar más corto, pero 40 minutos del programa hablando de polinizadores. Espero no haberos aburrido, espero que hayáis llegado al final. Ya sabéis, si os ha gustado el programa, como ya os he dicho, compartidlo y suscribiros en iVoox, en Spreaker, en iTunes, allá donde nos estéis escuchando. Suscríbete, valórame con 5 estrellas. Si quieres dejarme comentarios en la nota del propio programa, nos los puedes dejar, o mándame un formulario de contacto a restauraciondeecosistemas.com/contacto, también los recogeremos. Pero bueno, en la nota del programa abajo, recordad, programa 21, abajo del todo tenéis un formulario, tenéis unos comentarios, ahí podéis comentar el programa, o donde estés, en iVoox, si estás en iVoox, coméntamelo en iVoox, si estás en Spreaker, coméntame en Spreaker, no tengo ningún problema, me gusta tener comentarios en diferentes sitios. Y os espero el miércoles que viene, dicho esto, os espero el miércoles que viene en un nuevo programa de Oikos. Adiós.